Las palabras. ¿Qué son las palabras? Son el conjunto de signos y símbolos que sirven para nombrar a personas, animales, cosas, ideas, y que a través de la unión de las mismas nos permite crear la formulación de conceptos, o nos permite realizar la formulación de conceptos. También podemos decir que las palabras son ambiguas, es decir, no se parecen al objeto que están nombrando, pero sin embargo son capaces de evocar una imagen acerca del mismo con tan solo escucharlas. ¿Qué imagen es? Esta es una imagen mental. Vamos a ejemplificar. Por ejemplo, la palabra silla. En estos momentos cada uno de ustedes habrá imaginado una silla distinta, sin importar su color, su forma, su terminado. Lo mismo pasaría con las personas. Si pronuncio la palabra María, muchos de ustedes podrían relacionarla con una amiga, una madre, hermana, primas. ¿Sí? Podrían ser muchas personas que lleven por nombre esta palabra. ¿Qué quiere decir? Que si algo no puede ser nombrado, simplemente no existe. Vamos a esto. El concepto de las deidades, si decimos Dios, independientemente del tipo de deidad y de la religión que cada uno tenga, pues se lo imaginará de distintas maneras. Eso es lo que hace las palabras. Evocan una imagen mental de algo concreto o abstracto. Bien, continuamos. La RAE define que el término palabra proviene del latín parábola y expresa uno de los elementos más imprescindibles en cualquier lenguaje, ya que este es un fragmento funcional de una expresión, delimitado por pausas y acentos. La combinación de las palabras y sus significados permite formar frases u oraciones, y la suma de las diferentes palabras en una expresión determinada dará como resultado un significado propio y específico. Bien, sigamos. Eso es como el concepto básico. Dentro de la gramática también podemos decir que las palabras tienen una distinta clasificación. Por ejemplo, dentro de la oración podemos hallar verbos, adverbios, pronombres, sustantivos, adjetivos, etcétera. En las escuelas y colegios nos enseñan también que según el número de sílabas, las palabras pueden ser monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas, respectivamente. Además, que también por su acento pueden ser clasificadas en agudas, graves y esdrújulas. Bien, vamos a profundizar un poco más dentro de esta clasificación. Aquí está un poco del concepto que les decía hace un momento. Dentro de la gramática, las palabras pueden recibir numerosas clasificaciones. De acuerdo a su uso o al uso que se haga de ellas, en una oración encontramos verbos, sustantivos, adverbios, adjetivos, etcétera. Y vamos a profundizar un poquito más a aquellas clasificaciones. Cabe destacar que cada palabra cumple una función determinada de acuerdo al contexto en el que ésta sea utilizada. Bien, vamos a realizar la clasificación, vamos a revisar un poco más la clasificación y empezamos por la acentuación. En la escuela y en el colegio nos enseñan que las palabras son agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas. Sin embargo, cabe nombrarlas de manera adecuada. Serán oxítonas, paroxítonas, proparoxítonas y superproparoxítonas. Está de más delimitar los conceptos, sin embargo diremos que las agudas
son aquellas que llevan la mayor fuerza de voz en la última sílaba y se acentúan o le pintamos la tilde cuando terminan en ns o vocal. Y mientras por su parte las graves llevan la mayor fuerza de voz en la penúltima sílaba y solamente vamos a acentuarlas cuando no terminen en ns o vocal. Un caso especial, un caso muy peculiar, hace referencia a las proparoxítonas y superproparoxítonas, que siempre llevan la mayor fuerza de voz en la antepenúltima y tras antepenúltima sílabas respectivamente, pero que a diferencia de las agudas o graves, siempre están acentuadas. Esto es bastante importante, no comernos las tildes. Y más adelante en las siguientes clases o en siguientes videos hablaremos un poco de la clasificación y leyes de acentuación, sobre todo cuando nos referimos a la tilde. Bien, vamos a seguir con la clasificación. También vamos a rescatar este concepto: la clasificación por el número de sílabas. Tendríamos que son monosílabas, bisílabas, trisílabas y polisílabas. Monosílabas, una sola sílaba; bisílabas, dos sílabas; trisílabas, tres; y polisílabas de 4 en adelante. Aquí he colocado unos ejemplos de palabras comunes y ustedes podrían revisar muchas más palabras en sus diccionarios respectivamente. Bien. La siguiente clasificación hace referencia a la conceptualización, o mejor explicado, el número de conceptos que puede tener una palabra. Bien, si tienen un solo concepto, que en realidad son pocas comparadas con aquellas que tienen varios, serán llamadas monosémicas, un solo concepto. Mientras que si tienen varias o varios significados, varias conceptualizaciones, serán polisémicas, y eso es bastante común en nuestra región, sobre todo en los hispanohablantes. Pues bien, dependiendo de cada región, cada palabra adquiere un significado propio y es utilizada dependiendo del contexto en el cual se está realizando o llevando la acción lingüística dentro de un país o ciudad. Por ejemplo, dentro de Latinoamérica podemos hablar lo siguiente: la palabra buitrear, mientras que en un país puede significar vómito, en otro tendríamos que buitrear significa beso. Es aquí donde, si ustedes viajan de una nación a otra, podrían llegar a confundirse un poco mientras hablan. Hace unos años atrás salía un video que decía que es muy difícil hablar el español porque todo lo que dices tiene otra definición, y lo cito textualmente. Sí, pues cada nación, cada país ha adaptado las palabras acorde a su necesidad, y es por eso que si decidimos viajar debemos estar preparados para en ocasiones llegar a tener uno que otro malentendido por cuestiones de manejo de la palabra. Sigamos con la clasificación. Esta clasificación también la hemos visto dentro de la escuela y el colegio, y es por la relación que tienen sus significados, ya sea de semejanza o de oposición. Tendríamos a los sinónimos y a los antónimos. En la escuela nos dicen que los sinónimos son palabras con el mismo significado pero se escriben diferente. Eso no es verdad. Decimos que los
sinónimos son palabras cuyo significado es total o parcialmente similar al significado de otras. Esto tiene más sentido cuando comparamos, por ejemplo, una palabra de significado total con su sinónimo sería micrón y micra. Estas palabras de significado total o estos sinónimos totales no varían su significado sin importar en qué contexto se esté desarrollando eh, el momento lingüístico. Micrón y micra significan millonésima parte de algo y podríamos decir que voy a medir una micra de arroz o voy a medir un micrón de arroz. Independientemente del género de la palabra arroz, el significado no varió. Pero, yéndonos al otro extremo, a los sinónimos parciales, en cambio, aquí ocurre esto, que los sinónimos parciales tienen dos significados: el significado base y el significado contextual. Vamos a ejemplificar. La palabra lechón y la palabra chancho hacen referencia a cerdo. Entonces, la palabra cerdo vendría a ser el significado base de las dos palabras anteriormente mencionadas. Sin embargo, lechón hace referencia a un cerdo joven, una cría de cerdo que vendría a ser, por así decirlo, cría o joven, vendría a ser el significado contextual. Y la palabra chancho hace referencia ya a un cerdo adulto, entonces adulto o un cerdo más grande o en sí el tamaño del cerdo vendría a ser el significado contextual de la palabra chancho. Aquí cabe destacar que los sinónimos parciales nos obligan a utilizar de manera adecuada la palabra para evitar un pequeño barbarismo idiomático. No podrían sacarse una foto con sus amigos, colocarle hashtag comiendo un lechón y detrás de ustedes un cerdo de más de 1 metro de largo o viceversa, ¿no? Aquí comiendo un chancho y un cerdo sumamente pequeño que no llega ni siquiera a los 50 centímetros. Entonces, aquí sí vale decir que utilizamos mal las palabras. Refiriéndonos al término malas palabras, se podrá mencionar lo siguiente: no existen malas palabras, existen palabras mal utilizadas. Otra cosa es las palabras soeces, pues que son términos groseros o despectivos, pero decir malas palabras es adecuado cuando alguien se está equivocando al momento de utilizar uno u otro término. Vamos a revisar los antónimos. Con los antónimos ocurre lo mismo. En la escuela y en el colegio nos dicen que son palabras cuyo significado es totalmente opuesto al significado de otras. O más bien, nos dicen que son contrarias a otras. Pero, al igual que con los sinónimos, los antónimos pueden ser totales o parciales. ¿Cuándo son totales? Cuando una palabra elimina totalmente al significado de otra. Es decir, no hay puntos intermedios. Por ejemplo, la palabra vivo y muerto son totalmente opuestas. No hay alguien que esté medio vivo o alguien que esté medio muerto. Entonces aquí el significado de la una eliminó al significado de la otra. En cambio, los antónimos parciales pueden graduarse. Más adelante estaremos viendo la clasificación de los antónimos al igual que los sinónimos. Y diríamos, por ejemplo, esto: cuando decimos que los antónimos parciales pueden graduarse, es que vamos encontrando puntos intermedios. Si yo digo antónimo de niño, viejo,
o anciano. Es una palabra mejor utilizada, anciano. Vamos a encontrar varios puntos intermedios. Tendríamos adolescente, tendré, tendremos joven, tendremos adulto, que serán puntos intermedios que sirven para antonimizar a la palabra niño. Eso es lo que hace referencia a los antónimos. Entonces, ¿para qué sirven estos? Sirven para crear oposiciones o negaciones lingüísticas acerca de un tema o palabra específica. Bien. Para culminar, veremos unas pequeñas curiosidades acerca de las palabras. Electroencefalografista y esternocleidomastoideo son las dos palabras más largas del diccionario de la Real Academia Española o la RAE, con 23 y 22 palabras cada una. Y mientras que en el idioma inglés la palabra más larga tiene 45 letras. Ahora, la palabra más grande del mundo tiene 189.819 letras y hace referencia al nombre químico completo de la titina. Además, se sabe que Dmitry Golubovsky, un joven ruso, decidió pronunciarla y se tardó 3 horas y media en hacerlo y lo publicó en la red social YouTube, en la plataforma YouTube. Hipopotomonstros esquipedaliofobia es la fobia a las palabras complejas o difíciles, una palabra muy irónica, puesto que es muy larga, compleja o difícil de pronunciar. Imagínense tener esto y que les pongan un trabalenguas, será para que les dé un ataque de ansiedad en ese instante. Hay personas que evitarían este tipo de términos o largos o también complejos, ¿sí? Pero no quiere decir que tú los puedas sufrir. Bien, nuestro idioma tiene aproximadamente 300.000 palabras y conceptos diferentes, aunque la RAE apenas recoge 88.000. Y por último, que les quede de tarea, Miguel de Cervantes llegó a utilizar alrededor de unas 8.000 palabras diferentes en su obra. Y les queda de tarea, déjanos en los comentarios qué obra de Miguel de Cervantes utilizó aproximadamente 8.000 palabras. Esto ha sido todo por hoy y nos veremos en el siguiente video.